Amén. ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha perfecto. Buen día, Dios les bendiga, les saludo en el amor de Cristo. La verdad que tremendamente agradecido con Dios por este privilegio que nos permite. Bueno, como ya le has dicho, mi nombre es Nicolás Alejandro García. Pará, Nico, pará, porque va a arrancar y... arrancaste y ya no te... Nico, sí. Nico, bueno, Nicolás, ¿cuánto es tu nombre? Nicolás García. Nicolás García. Como quiera, Nico. No, Nico, bueno. Yo porque no sé. Nicolás García, ¿cuántos años tienes, Nico? Si se puede decir. 40 años tengo. 40 años. 40 años. Bueno, sí, algún adelanto le dijimos a la gente un poquito, ¿eh? ¿De dónde sos vos? Soy nacido en la ciudad de Mar del Plata. Ah, de acá de Mar del Plata sos, mirá. Sí. Nacido acá en Mar del Plata. ¿En qué barrio naciste? ¿O dónde te criaste, digamos? Me crié en el barrio Libertad. Tuve entre la infancia en el barrio Las Lilas y más en el barrio Libertad. Mira, che, acá Matías Abel me está escribiendo. Dice, te hace un culto ahí nomás, me dice. Amén. Amén, no. Bueno, sí, yo sabía que el invitado de hoy va a ser fácil la entrevista, porque Amén. Yo te he escuchado hablar y el jueves estuviste en la iglesia, el jueves pasado, ¿no? Hace una semana. Amén. Y bueno, la verdad que una bendición escucharte ahí. Bueno, pero le vamos a contar a la gente un poquito de tu vida. Amén. Naciste acá en Mar del Plata, en el barrio Libertad, te criaste ahí, Sí. pasaste ahí tu niñez, tu adolescencia. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, yo estoy compuesto por mi familia, mi padre, mi madre, que están con vida, gracias a Dios, y 3 hermanos más, y conmigo seríamos 4 o 6 en la familia. 3 hermanos tenés, papá y mamá. Sí. Bien, ¿y cómo siguió? Bueno, vos llegaste a la adolescencia. Sí, bueno. ¿Cuándo empezaron los problemas, digamos? ¿Cuándo empezaron? Y a los 8, yo ya 7 años andaba ahí en el barrio, me juntaba con gente más grande que yo. Mi padre y mi madre se habían separado a los 5, cuando yo tenía 5 años. Bueno, a los 7 años en adelante, o a los 8 años ya fumaba cigarro, no tragaba el humo, pero ya andaba haciendo cositas que ¿A los 8 años? Sí, a los 8 años. ¿A qué edad años. me dijiste se separaron tus padres? A los 5 años de que yo tenía de edad, se separaron ellos. ¿Y vos reconocés que eso hubo un punto de inflexión ahí en la separación? Es que tuve una vida que, en parte, como en toda familia... ¿Con quién quedaste vos? ¿Con papá o con...? Yo quedé con mi madre. Mi padre es una persona que realmente lo bendigo, lo amo, porque él siempre se rompió el lomo laburando, de los 14 años en una panificadora, en una panadería. Y bueno, nada, posiblemente no tuve ese abrazo porque... pero siempre ha estado, ayudado y bueno, he sido muy discriminado por parte, no, perdona a mis hermanos, entre hermanos, me trataban de negro, de sucio y eso golpea en lo espiritual, en lo que hoy entiendo en Dios, amén. Claro. Y bueno, llegaron los 7 años, 8 y empezaste a fumar. Sí, a los 8 años fumaba cigarro, pero no tragaba el humo. En sí, en parte, jalaba pocirrán, ya andaba con la droga, con el faso, como le hablan, la marihuana, amén. Y a los 9 años de edad tuve mi primer causa de menor. 9 años. Sí. Es impactante, vos la otra vez contabas en jueves... Perdón, en la iglesia, que tuviste 42 causas, ¿puede ser? Sí, desde ese entonces que bueno, tengo me agarran adentro de un auto en el centro, me llevan detenido, entonces mi padre y mi madre, mi padre toma la decisión de que yo vaya a un instituto, a una institución, un colegio, que él creyendo que yo iba a salir mejor, amén. Pero bueno, la verdad que no fue así, sino que estuve creo que aproximadamente 8 meses en ese lugar. Fui a la institución de La Plata en movimiento y de ahí me derivaron a Dolores y de ahí a las 2 semanas me fugué. ¿Y tenías qué edad, me dijiste?
Tenía 9 años. 9 años y te fugaste. Sí, me fui caminando por la ruta, me abrieron la puerta, pedí irme y bueno, y de ese entonces creo que mi vida nunca paró. Siempre anduve solo, llorando, juntándome con gente grande. eh, y, y Impensado, ¿no? Hoy un nene de 9 años, vos lo ves y... ¿No? Y verte... ¿Tu hijo qué edad tiene? Porque yo vi que tenías dos... Tengo un hijo de 9, Byron, tengo a Samira 10, tengo el de 13 y el de 14. Ayer fue el cumpleaños de Nicolás, se llama como yo. Y bueno, Dios nos ayude a que ellos no... Gracias a Dios son sanos, Claro. pero bueno, hoy... Te escapaste de ahí y de ahí dijiste empezó mi vida un desastre. Esa fue la primera causa. Esa fue mi primer causa de menor. Después hubo 42 más. Tuve 41 causas más después de esa. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18, Hasta digamos. los Después. 17 que salí de una casa de contención de Tandil, de la calle San Lorenzo, ¿no? Estaba ahí en una casa donde vivían 8 hermanos y bueno, yo ya había andado por muchos institutos de cerrados, abiertos, en La Plata, en el Abasto. Me conocían los directores, o sea que ya de la niñez mi vida era un desastre. Llegaba a un instituto y como fue de grande creo en la cárcel, ¿no? Pero me conocían y nada, yo me supe defender en la mala vida que tuve y estaba ahí y me fugaba, seguía delinquiendo, robaba con armas. A esa edad, digamos, ya estaba con armas. Sí. ¿Y tu familia, todo esto, qué pasaba? Y mi madre, la verdad que ella siempre me cuidó, me iba a buscar en la esquina, me traía a casa, pero bueno, uno a veces, la madre, pues mi madre no era que permitía que yo haga, sino que ella siempre me guiaron por el buen camino, me ha llevado a la escuela, me ha cuidado, en el cual creo que bueno, mi padre siempre estuvo trabajando y mi madre siempre, yo y mi hermana, mis otros dos hermanos, hubo una guerra de familia, ¿no? Porque yo decían que yo no era hijo de mi papá y la familia de mi padre en parte, entonces hubo una guerra siempre, hubo una discriminación y quizá que eso golpeó mucho a mi infancia, lo que entonces cuando yo conocí las drogas y las armas y andaba en el centro en bici, delinquiendo telefónica, etcétera, y también he dormido en la calle, en el centro, he estado en casa de contención, comí ahí, y no es porque no tenía casa y porque mi familia me echaba, sino que mi familia me enseñó siempre lo bueno, tanto como mi madre y mi padre, pero uno escoge. ¿Y qué sentías que te impulsaba a seguir ese camino de delincuencia, digamos? La verdad que creo que fui un solitario, que he conocido gente grande y yo incluso hoy la verdad que estoy tan arrepentido y la gloria sea para Dios porque Él me alcanzó su amor y yo tenía 12 años y yo no empecé robando una bici como hablan en el mundo del Señor reprenda, de lo que era que le servíamos al adversario. Realmente yo a los 12 años a mí me invitaron a robar el Banco Balcarce, teniendo 12 años por la clase de persona que era, o sea, miraba los trabajos, o sea, no sé si era inteligente, pero la calle me enseñó algo que bueno, que a esa edad andaba con armas y era una persona agresiva, ¿no? Bajo el efecto de la pastilla, quizá a veces no, con uso de razón, quizá a veces no. 12 años te invitaron a robar un banco. Sí, acá en Mar del Plata. ¿Eso se llevó a cabo o no? Realmente fueron otras personas porque una de las personas que estaba con nosotros y otro más como que se echaron atrás, que es una persona que nos conocemos de la infancia y bueno, nosotros no fuimos, pero fueron otras personas y se llevó a cabo, pero...
Y vos decís que a los 12 años te invitaron a hacer eso porque veían algo en vos que por ahí en un nene de 12 años no veían, normal, digamos. Claro, claro, claro. En ese tiempo era el año 97. Yo Claro. tenía 12 años. Y vos, Nico, ¿vos alguna vez pensaste en ese momento, en ese tiempo, ¿no? En lo que estabas de casa en casa o en la calle, o durmiendo en el centro, robando, ¿pensaste en algún futuro diferente mientras vivías de esa manera? ¿Por tu cabeza pasaba a decir, bueno, no sé, habrá algo más o esto que estoy haciendo está mal? Y creo que posiblemente sí lo había, pero como creo que fue el comienzo y algo que no frenó, ¿no? Porque no frenó. A mis 40 años he recuperado la libertad que hace una semana y posiblemente sí, porque he trabajado en la panificadora con mi padre, he hecho cosas en los institutos, carpintería, o sea que yo creo que en mí había otra cosa, pero no lo pude ver o no lo supe ver o estaba tan enfocado en eso, en la droga, porque Y en esa es, bueno, entraste en el tema de las drogas, ¿en qué edad entraste más o menos? y de los 9 años, De yo los de los 9. 9 años tomaba cocaína, jalaba pocirrán, fumaba marihuana, tomaba pastilla y todas esas cosas. ¿Cumplís la mayoría de edad, digamos? O por lo menos la edad, ¿a qué edad más o menos uno puede ya, la justicia lo puede encarcelar? 17, 18, ¿no? Sí, yo creo que muchas cosas pasan, ¿no? Sí. En el ámbito judicial, hoy lo puedo experimentar y ver, hay gente que posiblemente cae y no sale más y posiblemente hay gente que no sé si es suerte o qué, o que Dios hace como quiere, ¿no? Y se han ido muchas veces. Yo realmente en todas me tuve que fugar porque siempre quedaba pegado y solo, o sea, entonces tuve una vida realmente sufrida, pero mi sufrimiento fue en el ámbito de pedir desde la juventud. Creo que cuando se separaron mis padres y mi madre y en esa vida que llevé hasta que empecé a delinquir, eso fue mi manera de decir, yo sufrí, pasé hambre, tenía un techo, éramos una familia pobre y pedían las panaderías y esas cosas. Pero yo hablo de ese sufrimiento porque creo que en la cárcel realmente Dios me ha cuidado, hoy lo entiendo, lo he entendido, digo, hace 3 años atrás, porque... Ahí vamos a llegar a eso, justo te quería preguntar. ¿En qué momento, a qué edad vos ingresás a prisión? Y si ya lo ingresás, y cuando ingresás con una condena, ¿cómo es la situación que te lleva allá estar en prisión, no? Sí, bueno, yo termino de una casa de contención a los 17 años, la cual me refería anterior, la de Tandil, la calle San Lorenzo, y ahí yo al tiempito cumplo mi mayoría de edad. Al instante caigo detenido, en la primer causa de mayor, siempre la policía te larga, porque esa es la verdad, cuando uno tiene una causa de mayor, las de menor no te agarran, no te dejan detenido, a no ser que sea un homicidio, que sigas pagando y que estés fugado. Y a los 18 años fue mi primer causa de mayor, me dieron la libertad y al tiempito, 3 meses volví y le hice unos cuantos meses y me mandan a la unidad 15 de Batán con 18 años de edad. A los 18 años ingresaste a Batán por primera vez. Ingresé a Batán por primera vez. ¿Y ahí qué pensaste? ¿Qué sentimientos dominaba tu mente? Y ahí realmente a tus veces... primeros días, tus primeros meses. Y realmente igual fue poquito lo que estuve, pero tenía un miedo porque ingresé a un lugar en el cual, bueno, mi infancia fue complicada, de andar a los tiros también, muchas cosas, ¿no? Fueron pasando en todo y bueno, como que a mí y a otra persona nos iban a matar y etcétera. Y la verdad que entré con mucho miedo y
y esa es la realidad, un penal que jamás uno seguía siendo adolescente, yo creo aún en la mayoría de edad, y ver una cárcel, un pabellón todo oscuro, donde todos gritan, donde gente se lastima y realmente sí, con mucho miedo, con mucho miedo. ¿Cómo era, no? ¿Cómo era la desesperanza en ese ambiente? Y la verdad que uno por ahí no demostraba, ¿no? La debilidad porque realmente quizá gente que ha estado y gente que... Hay gente que cuida y gente que es danina. Y bueno, uno no tenía que demostrar miedo ni llorar, pero por dentro uno lloraba, uno estaba realmente hecho encima y esa es la realidad que muchos no cuentan. No hacemos lo fuerte, pero realmente uno tiene miedo y a veces lloraba en las noches en mi soledad y esa es la verdad, ¿no? Y en ese momento, ¿se te cruzó en algún momento, bueno, ya fue, me quito la vida, se termina toda esta... Y posiblemente quizá en ese entonces uno digamos que era cobarde, sería la palabra, o aún no tener ni las agallas porque no, para quitarme la vida, creo que no se me ha cruzado en ese entonces porque fue corto ese asunto, fue un año, fue un mes y 17 días. Es eso, entonces en ese momento no se me cruzó. A los 3 meses y medio yo vuelvo detenido. Vos estás entonces, esa primera vez que entras a Batán, 45 días más o menos. 45 días posiblemente. ¿Salís y qué, volvés a delinquir? Yo vuelvo a delinquir con armas ¿Cuántas causas de adultos tenés? Lo dijimos 42 causas de menor. De menor. Y de adulto posiblemente creo que ingresé a la cárcel tengo 5. Después que haya caído detenido y me hayan largado, quizá tendré 10 más, no sé, no sabría realmente decirlo, pero 5 veces reincidí dentro de una unidad penitenciaria. Claro. Saliste a los 45 días, volvés a delinquir, entrás y ya estás 3 meses. A los 3 meses y medio vuelvo detenido de que me dan la libertad. Y vuelvo a los 3 meses y medio y le hago 6 años. Ya, eso ya 6 años. Sí, ya ahí, bueno, ahí realmente sí, quizá en momentos me he querido quitar la vida, me he cortado los brazos. Claro, ahí estuviste casi hasta los 24 años. Sí, a los 25 salí. 25 años. A los 25 años salí. Y hasta ahí Dios, nada. Nunca Dios. Incluso yo en esa causa que cuando le hago... eras chico, pero no te pregunté esto, cuando vos eras chico, chiquito, ¿fuiste a alguna escuelita alguna vez, a algún lado? Verdad en Cristo no me acuerdo. Sé que una vuelta vivía en Alberti y Tres Arroyos en el barrio Las Lilas y me acerqué a un lugar que bailaban y que eso, y que hoy entiendo que eso era gente de religión umbanda, que se me reprenda. Nico, entonces vos, se puede decir que hasta esa edad que vos tuviste, 24 años que estuviste en la cárcel ahí, nadie te habló de Dios. Nadie se te acercó nunca. Me acuerde, no. ¿O será que quizás estaba tan cerrado tu corazón que...? Es que realmente yo caigo en la unidad de Batán en esos 6 años que me condenan, y yo al año, miento, íbamos a culto a la capilla, pero yo quizás ni entendía y estaba tan cegado que ni sabía lo que iba por ir, o quizás no sé si habré ido mucho, bien no me acuerdo. Pero me he recorrido 36 penales, 35 penales de cárceles, por eso yo estuve 1 año y moneda en Batán, y luego mi condena fue viajando arriba de los camiones, llorando, sufriendo, pasando hambre. 24 años saliste de Batán, ¿qué pasó ahí? Te dieron la libertad. Ahí hubo un clic, dijiste, No. bueno, no me quiero meter, no quiero que esto suceda más. Yo salí de la unidad 35 de Magdalena. Ah, de Magdalena, estabas en otro lado ahí. Yo me recorrí por eso muchas cárceles y me fui de la unidad 35 de Magdalena en el 2010, el 8 de abril. Y tenías, dijimos ahí, 24 años. Sí. ¿Qué pasó? ¿Volviste a tu vida normal? ¿Volviste a lo de antes? Gracias a Dios estaba mi madre afuera y
y le dije, ¿por qué viniste a buscarme? ¿Cómo te iba a ir? Bueno, charlamos, nos sonreímos. Gracias a Dios, Dios me ha dado una madre que me ha acompañado en todos mis errores, no ha respaldado mis errores, jamás. Y Dios delante testigo, pero me ha acompañado, ha sufrido por mí y la verdad que salí y volví a lo mismo. Al tiempo, creo que a los meses volví a lo mismo, conocí otra gente y bueno, y creo que ahí fue otra cosa, otra etapa en el cual, bueno, empecé a comprarme auto. Y bueno, y al tiempito volví detenido. Creo que estuve 2 años en libertad y volví detenido a la cárcel. Claro, y se podría decir que ahí te estaba, digamos, yendo bien. O sea, empezaste Sí, a comprar auto, a comprar cosas, dijiste sí, esto, sí. y todo es fruto de la delincuencia, digamos. Todo, sí, sí, fruto de la delincuencia y eso es lo que venía a mi mente desde pequeño. Yo, en parte, ¿no? Como la palabra de Dios que dice que, que cuando tu hijo te pide algo, ¿no? No le vas a dar una piedra si te pide para comer, ¿no? Y dice en una parte la palabra de Dios que aún haciendo las cosas malas, saber dar buenas dádivas, ¿no? Buenos regalos. Y yo tenía un pensamiento, siempre tuve, creo que, ¿no? En parte uno tiene libre albedrío, pero yo estaba cegado y mi anhelo era de tener una linda casa, poder ayudar a los necesitados. Siempre pensé en tener un comedor. Es algo loco, pero era joven y tenía pensamiento de bien, porque ya digo, sé la vida que tuve, sé que he pasado frío, hambre, y teniendo casa, hogar, familia, pero siempre tuve pensamientos también buenos de ayudar. Aún haciendo lo malo, digamos, vos querías hacer el bien. Sí, quería tener quizá para ayudar a los demás, porque Quizá no era en los medios, ¿no? quizá no eran los medios, pero bueno. Bueno, tuviste 2 años y volviste a entrar a qué cárcel ahí. Volví creo que ahí ya estaba la unidad 44. Ya con 30 años, ¿no? Más o menos. Sí, 27 años. 27 años. ¿Y estuviste ahí cuánto tiempo? Estuve realmente, nos agarran en el barrio La Perla, acá en la ciudad de Mar del Plata, a 4 o 5 personas. Los 4 fuimos detenidos, queda mi auto afuera, o sea, yo tenía un lindo auto. Bueno, cuestión, nos condenan, teníamos un abogado, Mariano Ayesa, cual cobran dólares, bueno, ya había gente que pagaron el abogado. Me condenan a 3 años de prisión. Y le llegué a hacer 1 año y 10 meses. Y el juez me llama y me dice que me daba el artículo 100 casas por cárcel, por mi conducta, por el concepto. Entonces, en mi madurez que había crecido, ya mi mente era otra, de irme de cumplido con pésima cero, andar haciendo maldad dentro de una cárcel. Mi mente dijo, no, yo es hacer conducta y irme a mi casa. Ajá. Y saliste. Y me dan las casitas, no salí. ¿Qué es eso? Ah, las casitas. Sí, Artículo 100 casa por cárcel son sí, las casitas. Sí, creo que Matías me había explicado más o menos Sí. qué es eso. ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo? Y en las casitas tuve 7 días. 7 días. 7 días me fugué de las casitas. ¿Te fugaste, digamos? ¿Te fuiste afuera, al exterior? Salté el alambrado y me escapé. Me vinieron a buscar en 2 coches. O sea que todo eso que habías hecho de buena... Sí, Todo lo bueno se fue por la borda. se fue por la borda, sí. Bueno, y ahí tuviste que cumplir la condena. No, estuve casi 3 años prófugo, porque yo en la unidad 44 quizá tenía un régimen de vida en el cual tenía una heladera, vivía solo, tenía un pabellón, digamos, que estaba a cargo de autodisciplina, ingresos de comisaría, en el cual eran todos jovencitos, no había pelea, no había problemas, entonces había para comer, yo
atendía la visita, trabajaba, entonces yo pedía un paquete de fideo y eso lo iba guardando y sacaba para mi familia, para que coman, porque ellos vivían en una villita, en una casa de cartón, de madera. Entonces, cuando me fui a las casitas y viendo que todos salían de transitoria y yo no tenía para comer y ahí, bueno, sabemos que entra alcohol, entra droga, muchos no revisaban las carteras la familia, realmente esta es la verdad, Dios me perdone. Y bueno, decidí irme, mis hijos no tenían tele, no tenían casa y decidí tomar el mal camino y me fugué. Para esa altura ya habías tenido hijos, habías formado tu familia. Sí, cuando yo salgo en la primer causa, yo conozco a Débora, que es con la mujer que me casé cuando me ordeno en el Señor. Bueno, la conocí y la fui a ver al su barrio y ahí, en esos 2 años que estuve afuera, yo hago una relación y me junto con la que hoy es mi esposa, ¿no? Claro, en medio de todo eso, ¿no? Que fuiste viviendo. Y ahí, bueno, también me imagino que ha habido muchas idas y vueltas, un montón, no con ella, sino me refiero a tu situación de delincuencia, ¿no? Sí. Pero vamos al punto de inflexión. ¿En qué momento, cómo llegó cómo llegó Cristo a tu vida? Wow. ¿Y en dónde y en qué lugar? Gloria a Dios. Porque ahí es donde empieza la verdadera transformación, ¿verdad? Ahí empieza lo verdadero, ¿no? Y bueno, en esta última condena, de tantos viajes y esto y lo, bueno, andar en la vida que andaba, llega la 5ª condena de cárcel a mi vida, a mis 30 y... Cumplí 40 en septiembre, así que, bueno, tuve 4 años y 3 meses, que fue cuando caí detenido, mi 5ª condena, que piso una cárcel, una unidad carcelaria. Entonces mi mente, ¿cuál era? La misma de la segunda causa. Uh-huh. Implementar, llegar a un lugar, el cual gente siempre me conocían, que era, yo tenía un apodo y ya eras un abonado vos en el sistema carcelario. Claro, era como un hijo de los penitenciarios. Claro, ya te conocían de chiquito. Claro, entonces, y por quilombero y por etcétera, ¿no? Por muchas cosas. Y bueno, había una persona amiga en un lugar donde ingreso y me empieza a molestar que vaya con él, incluso volvemos, ¿no? Al servicio penitenciario, un hombre me dice, Cunta, me decía, ¿por qué no me agarré el pabellón G? ¿Por qué? Y yo le decía, no, yo me voy a mi casa, le digo, yo vengo, estoy unos días y me voy, yo estoy cansado. Y cuestión, estuve 2 meses, me trasladan a la unidad, a mí no me recibía la unidad 15 porque me quise fugar de la 44, el cual el jefe penal de la 15, etc. Me recibe la unidad 15, estoy 2 meses, voy una semana al pabellón 8, me voy solo de ese lugar, con pensamientos de posicionar y agarrar un lugar como cabeza y llevarlo, que eso era lo que hacía uno que andaba en la jerga de la delincuencia y aún en la cárcel. Entonces creo que tenía una capacidad de tomar pabellones, por eso ahora vamos a entrar en lo de Cristo. Y bueno, me voy a otro pabellón, no me recibía nadie en la cárcel, en ningún pabellón, porque decían que yo le iba a copar el pabellón, que yo esto. Entonces me recibe en un pabellón 14, en la unidad, estoy 2 meses en paz, tranquilo, era otra vida porque habían celulares, antes no había celulares. Ajá. Y... ¿Pabellón 14 de Batán? Sí. Ahí, sí. Sí, y el de Cuerpo de Cristo es el 15. El Cuerpo de Cristo es pabellón 9 y pabellón 11. Ah, 9 y 11. Sí. Y bueno, estuve 2 meses en el 14, pasó lo que tenía que pasar, agarró la limpieza, etcétera. Bueno, 3 meses de fama. Ahí Dios rompe con mi orgullo.
me invitan siendo yo que el que llevaba el lugar y saco otros presos que estén trabajando conmigo en el mundo, en lo que le servíamos al enemigo, digamos en un pabellón de población. Vos te convertiste en el líder de ese pabellón. Claro, claro. ¿No? Digámosle a la gente, te convertiste en el líder del pabellón, ¿cuál era? 14. 14, que no era el pabellón cristiano, era No, supuestamente pabellón población, ¿no? de población normal, digamos, Claro, no. sí, sí. Y ahí te convertís en líder, digamos, en jefe. Claro, me quisieron utilizar para echar a otra gente y bueno, y terminaron ellos haciendo el trabajo y los jefes de penal me conocían y vinieron y me dijeron, ¿va a quedar desengomado? Sí, le digo. Entonces, bueno, después me traicionaron y me invitan a retirar. Y uno orgulloso y esas cosas, y digo yo, y uno, ahí hay elementos cortopunzantes, planchuela, cuchillo, como le habla, pero yo no tenía nada, entonces bueno, supieron cómo hacerlo, me tuve que ir, ahí fue cuando Dios rompe con mi orgullo, ¿no? Yo todavía no sabía qué me había pasado, y me voy al pabellón 13, estoy 3 meses ahí, automáticamente no podía dormir porque decía, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Que yo era fulano y que... Esto es un engaño, que uno estaba engañado, ¿no? Cuestión que a los 3 meses estando en el pabellón 13, al mes recién se me pasa todo eso, el orgullo de querer saltar de pabellón a lastimar a los otros. Entonces mi mente al mes se pone a hacer deporte, me pongo un pabellón de deportista, el pabellón 13, la unidad 15 Batá. A los 3 meses, bueno, yo vivía con un limpieza que me recibió, los chicos querían echar a otro. Cuestión, se arma un quilombo tremendo, un filipino, digamos, un todo contra todo, y fallece una persona. Muere un interno, en el cual a los 4 días me sacan de ese lugar de encierro, bueno, hubo tiro, muchas cosas. Me sacan de ese pabellón porque decían que me iban a matar, y voy al pabellón de aislamiento, cuál es Buzones, pabellón 7 de la unidad 15 de Batán. Y ahí empieza mi trato, ahí empieza ¿Cómo son los buzones? Los Buzones es un pabellón largo, casi 70 metros, con 50 celdas. Como un pasillo en el medio tiene. Sí, tiene un pasillo. Y celda de los dos lados. Y celda de los dos lados, sí. Y conviví solo ahí. ¿Estás solo en una celda de cuánto más o menos? De 2x2. ¿De 2x2? ¿Ventana tiene la celda? Tiene 2 ventanitas arriba que bueno, no, son muy frías. Me imagino que ahí no hay calefactor, no hay aire acondicionado. Nada, hay pulmones, los baños tapados. Mucho olor feo, mucha enfermedad, mucha luz, suciedad. Por lo menos, luz. En algunas, en parte no, te tienen que mandar un foco, etcétera, no. Hoy están arreglando, lo han arreglado, hoy cambió todo, pero... ¿Y estuviste ahí cuánto tiempo encerrado en ese... La verdad buzón, fue, digamos, era mi tiempo. Ahí llegó Dios a mi vida, porque Dios permitió que los demonios me atormenten. Yo estuve 3 semanas, dije, bueno, 2 semanas salgo de traslado, llego a una cárcel, me acomodo, porque uno piensa de esa manera cuando no tiene a Dios y cuando uno tiene estrategia para cuidarse, ¿no? Dentro de una cárcel, digo, bueno, pero yo estaba mal, nunca me había pasado lo que me estaba pasando en ese encierro, en esas 2 o 3 semanas. Mandaba mensaje audio a mi padre, diciéndole, llorando, diciéndole, lo saludaba y contándole que necesitaba cosas, que estaba mal. Que... El buzón, digamos, como que te quebró. Sí, en parte me quebró. Se fue el hombre fuerte, se fue la mentira y había algo que me hablaba al oído, a mi mente, a mi conciencia, y me decía que me corte los brazos, que me ahorque, que me lastime, porque en parte a mí me sacan de un pabellón donde pasó la muerte de esta persona y a mí me dan un bisturí del 24 y yo tenía un elemento cortopunzante de 30 centímetros con punta, un arma, ¿no? Un cuchillo. Y lo tenía en mi habitación, bueno, la celda, ¿no?
y, y estaba ahí con que me la clavaba, con que el enemigo atormentándome. Yo entendía que era Dios permitiendo el tormento en mi vida, sin poder dormir 3 días, queriéndole pedir medicación a la autoridad, a los policías para que yo pueda dormir, en el cual había gente que me conocía y no me querían dar pastillas. Entonces Dios permitió todo, ¿no? Claro, ahora puedes ver, ¿no? Desde afuera. Hoy lo entiendo. No lo había entendido. Claro, en ese viendo entonces. la película completa, entendés que ese momento fue permitido por Dios. Sí. Porque ¿qué pasó después? Y no pasaron 3 semanas, yo tenía traslado pedido en el tribunal, me habían sacado ya procurador, donde está el área judicial en la unidad, y bueno, realmente me habían pedido el traslado, me pidieron las unidades donde quería ir, si quería ir a alguna unidad en especial, y bueno, resulta que tanto fue el tormento que me acordé de una persona que vivió en el mundo conmigo, que hemos vivido cosas, hemos hecho daño, hemos llevado también pabellones, ¿no? Como, digamos, en el mundo, siendo, como usted me decía, siendo líderes, creyéndonos ser alguien que realmente no éramos nada, sino utilizado por el diablo, el Señor reprenda. Y ese hombre estaba en la iglesia, ese hombre estaba en el pabellón 9 iglesia. Y entonces pedí comunicarme con él a las 3 semanas. Dije, yo tengo que salir de este encierro, yo tengo, porque me estaba haciendo mal y ya me había vencido. El Señor había permitido y esa es la verdad. No obstante, había un fuego en mis huesos, dice Jeremías, ¿no? Y bueno, el Señor había permitido eso y hablé con este hombre y le digo, mirá Marcelo, le digo, él era Marcelo González, le decían Chochó, un siervo de Dios, un hermano, y le digo, mirá, le digo, yo estoy mal, le digo, me quiero quitar la vida, me quiero ahorcar, estaba sucio en el pecado, mirando videos no agradables, ¿no? Uno estaba mal, perdido, pero yo a las 12 en punto de la noche ponía una prédica de Héctor de la Cruz, un siervo de Dios de la montaña del Sorte. Y eran 35 minutos de prédica. Y yo en ese entonces lloraba. No sabía, no entendía. Hoy puedo entender Dios. ¿Vos ponías, eso era en el buzón o en la...? Eso era en el buzón. Tenía un póker porque yo no tenía celular. Me habían prestado un póker. Todo, ya entraban los celulares en la cárcel, pero me habían prestado... el celular chiquitito. Sí, un póker, sí, eso redondito. Y ahí tenías un audio, no era video, nada, era audio nomás. No, se podía entrar como se tardaba, pero se podía entrar eso en YouTube. No, en Chomer, no sé cómo se dice. Ajá. Y ahí ponía yo... ¿Y siempre escuchabas la misma prédica? Siempre la misma prédica y siempre me quebrantaba y lloraba. ¿Y a las 12 de la noche era porque vos lo ponías a las 12 o porque...? No sé, porque ese horario capaz que terminaba de pecar, porque esa era la verdad, terminaba de hacer lo que estaba haciendo. Y cuando llegaba un cierto horario, 12:30, yo ponía eso. Y ahí lloraba y decía, Señor, sacame de acá. Bueno, no sabía que yo hablaba con Dios, siempre creía en un Dios. Claro. Y que no le conocía. Bueno, entonces esta persona fue como el detonante, fue como, digamos, la persona que te acercó al Señor. ¿En qué momento le decís voy, te lleva al pabellón cristiano? En el momento que yo me comunico y me hacen comunicar con él, yo consigo un número realmente del cuerpo de remar, el cuerpo de Cristo, que está Francisco Marín, el pastor. Bendecimos al pastor, bendecimos a todos los hermanos. ¿Conseguís el número de Paco? No, consigo el número de un chico que estaba en el pabellón 11, iglesia donde pastorea Francisco. De un líder, de un siervo, de una persona, de una que estaba persona ahí. Que estaba ahí. Y me consiguen el número de este chico del pabellón 9, que también es el cuerpo de Cristo de remar, ¿no? Sí. Y bueno, puedo hablar con Marcelo. Hola, me dice, ¿cómo andás? ¿Todo bien, hermano? Bueno, Dios te bendiga. Y yo llorando le digo, mirá, le digo, yo quiero ir a ese lugar, le digo, quiero probar, le digo, no,
yo te doy mi palabra que no voy a portarme mal, le digo, si no me hallo y no coso, le digo, yo me voy. Y el chico se reía y yo lloraba y le digo, ¿por qué te reí? Le digo, si yo estoy mal, no estoy bien y estaba atormentado, siendo atormentado. Pero yo en ese momento no entendía, no entendé, hermano, me dice, no me río de maldad, me dice. Y bueno, yo ahora voy a hablar con los siervos, había unos siervos líderes en ese lugar y... Quizás no entendía, ¿no? Que vos un tipo que era tan conocido ahí adentro, tantas idas y vueltas, tantas causas, le pareció por ahí increíble que vos estés llamando para decir, necesito cambiar, necesito... Es que él era algo quizá más que yo en el mundo que el enemigo nos usaba. Él era una persona quizá más agresiva, más mala, más que vos todavía. Claro. Pero él ya lo había cambiado el Señor. Él era un siervo tremendo de Dios, Dios lo había cambiado y él se estaba gozando porque él ya entendía, ya lo conocía a Dios. Claro. Y esa es la realidad. Y bueno, y cuestión que él habla con el coordinador de culto, Michael, que Dios esté bendiciendo a ese varón que también congrega en la iglesia afuera y un ministro. Y bueno, me dice, vaya el civil a verte, hoy es fin de semana, no sé, pero déjame hablar. Bueno, los siervos en realidad no me querían en el pabellón porque muchos nombraban a fulano de tal, dice, no, que ese va a un bardo. Por tu mala fama, digamos. Sí, por la mala fama que uno acarreaba, ¿no? Claro. Pero había un siervo Badilla que le conocí yo, que fue el que después a través de Paco, porque fue Paco quien nos levantó en ese lugar, él sí dio el sí, y él era el siervo de ese lugar, él dio el ok para que yo ingrese a ese lugar. Y después de que habló el civil Michael conmigo, el lunes me vienen a buscar y ingreso a ese lugar donde está Dios, ¿no? Ingresás al pabellón 9. Sí. Y ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo podés describir ese momento, ¿no? La de tu conversión. ¿Cómo se sintió ese primer encuentro con Cristo? La verdad que yo llegué muy sucio, ¿no? Digamos, muy mal, flaquito. Realmente uno, no sé si cómo expresarlo, ¿no? Tiene algo de sentido, ¿no? Cuando llego a ese lugar, a esa puerta, yo antes de entrar, yo sentí paz. Esa es la verdad, yo sentí paz. Y ingresé no como un pabellón más, sino que ingresé a un lugar sin entender, que ahora en la conversación aún lo entiendo, porque esa es la verdad. Estaba Dios en ese lugar. Y llegué a ese lugar destruido y cuando me decían, Dios te bendiga, yo lloraba. A mí me decían, Jesús te ama, y yo lloraba. Entonces era algo que no sé, que fue mi tiempo, fue Dios quien me escogió. Él salió al encuentro porque ahí viene mi comienzo. Yo no entendía lo que me pasaba, sí que sé cómo llegué. Por eso dice que la palabra de Dios, no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Claro. Yo llegué muy mal a ese lugar y por ahí en el principio yo decía aprovecho o saludaba y nadie, nada. No. Te iba a preguntar eso justamente, ¿cómo reaccionaron tus compañeros de prisión? Y muchos ni me registraban, ¿no? Porque esa es la verdad, pero... yo por ahí pasaba por una mesa y decía aprovecho y ni gracia y nada. Incluso había gente que yo había tenido un enfrentamiento muy fuerte en el afuera, ¿no? Estamos hablando de un enfrentamiento con armas, que estaba ahí el chico, era un siervo también. Y fue tremendo, que nadie sabía nada de lo que pasó. Y estamos hablando que yo tenía un fusil Mauser, ellos tenían armas grandes, granadas. Entonces fueron 2 semanas de todo un quilombo, que no murió un nene, un vecino, ¿no? Gracias a la misericordia de Dios, ¿no? Cuestión que llegué ahí y en el tiempito que Dios me empezó a purificar, porque a mí, ya le digo, me hablaban y yo lloraba. Me decían, Jesús te ama, y yo lloraba, pero era impresionante
como ahora me pasa, no podía parar de llorar, no podía parar de llorar y nada, y ahí fue Dios que me abrazó a través de siervos, de hermanos, y, y bueno, y en el momento... En ese pabellón encontraste apoyo entonces. Sí, sí, había gente que realmente busca a Dios. Encontraste más apoyo que resistencia. Amén. ¿No? Amén. ¿Y cómo fue el proceso ese de decir, bueno, de empezar a pedir perdón? Y cómo primero a Dios, ¿no? Primero a Dios. Amén. Y luego a vos mismo. Y... Por todos esos errores, ¿no? Del pasado. Amén. Amén. Yo creo que no sé si primero en el comienzo me he perdonado, ¿no? Entendí que quizá ni aún no me perdoné, porque si el Señor me perdonó, ¿no? Está bien, uno se tiene que perdonar, pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, genuino es realmente ser verdadero, ser sincero de corazón. Me empezaron a instruir por la palabra y la oración que Juan, los discípulos de Jesús le dicen, ¿por qué no nos enseña, Señor, a orar como Juan le enseñó a sus discípulos? Y Dios dejó esa oración, la cual dice, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Y la oración sigue, ¿no? Y me enseñaron a orar. Entonces había un monte de oración, me regalan una Biblia. Este chico, que yo tuve un problema, Adrián se llama, fue quien me regaló la Biblia. Incluso ninguno del ministerio de los siervos sabían. Y cuando ellos me reciben... Para que te interrumpa. Sí. Con el que te habías tiroteado afuera fue el que te regaló la Biblia adentro. Fue uno de los que me recibió cuando yo ingresé. Y fue el que te regaló la Biblia. Y luego al tiempito él me regala la Biblia, porque en el momento yo venía del mundo y desconfiaba. Me da para un título. Antes te tiraba balas y ahora te tira Biblias. Amén. Gloria ¿No? a Dios. Eso hace el Antes Señor. te quería matar, sí, con una bala, y ahora te estaba dando una Biblia. Amén. Lo que hace Cristo, ¿no? Wow, lo que hace el tremendo. Señor en la vida de las personas, porque no solamente... y fíjate cómo el Señor hace hasta en esos detalles, el Señor, ¿no? Que el mismo que te quería matar antes, que te tiraba una bala, ahora te estaba dando una Biblia, te estaba dando el camino. Amén. Bueno, entonces, ¿qué versículo o frase bíblica se convirtió así en tu motor de cambio? Es decir, ¿qué versículo te impactó así de entrada? Que vos decís, este versículo yo lo leía todos los días, fue impactante para mí. Hay un versículo que fue sembrado en mi corazón cuando me convierto, cuando Dios se reveló a mi vida, o sea, en ese entonces que empecé a buscarlo y eso. Y hay un Proverbio capítulo 16, versículo 7, que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos ha de estar en paz con él. Justo. Porque cuando Dios cambia mi persona, ¿no? Cuando yo me convierto realmente y empiezo a leer la palabra, a buscar a Dios, a presentar un ayuno, por el primer ayuno que hice por restauración a mi familia, yo estaba en Dios y yo tenía muchos enemigos, dentro de la cárcel y en el afuera. Pero creo que en la cárcel aún tenía más. Por lo que había hecho daño, había hecho maldad, y era una persona mala, dañina, ¿no? A pesar de que en parte no me gustaba la injusticia, porque se habla de gente tumbera, gente sana, y esa es la realidad, hay gente débil. Entonces uno que aprendió a tratar con gente mala y a cuidar la gente débil, entonces... hay algo que fue impactado a mi vida, y entonces yo me cruzaba con mis enemigos. Incluso un día rapidito voy a Comparendo, ya convertido al Señor, voy de trajecito. Perdón, ¿a dónde vas? ¿Qué es eso? A tribunales, a tribunales, comparecer. Sí, ajá. Yo estaba yendo al juicio
y me cruza un chico que yo había echado de un lugar, de un pabellón, y el chico me arranca una varilla, un cuchillo, me muestra, no me lo arranca, me muestra, y me dice, porque lo veía yo que estaba incómodo, estábamos todos en la Leonera, y le digo, hermano, le digo, ¿querés hablar? Le digo, ¿querés que hablemos? Y yo de trajecito, yo en el Señor convertido. Y me dice, sí, me dice, vamos a hablar. Entonces lo aparto porque por ahí, no sé, le molestaba que esté otra gente. Y le digo, mirá, hermano, le digo, aún los chicos escuchando, le digo, si yo me equivoqué, si yo erré, yo quiero pedirte perdón, le digo. No, porque yo no me merecía esto, me dice, y me muestra el cuchillo, me muestra un bisturí. Le digo, la verdad, le digo, yo te pido perdón, yo si vos querés hacerme algo, yo no me voy a defender. Y en todo sé que estaba Dios y aún mi tranquilidad, le digo, yo aunque tenga la capacidad de defenderme, no lo voy a hacer, le digo, así que yo te pido perdón, yo estoy verdaderamente en el Señor, haciendo las cosas de Dios, y se le quebrantaron los ojos. Se le quebrantaron los ojos, se le llenaron de lágrimas. Me dijo, yo no te voy a cortar el mambo, como hablan, ¿no? Claro. No te voy a cortar el mambo, me dice. Y fue Dios. Por eso a mí, ese capítulo y ese versículo fue tan reconocido y sembrado en mi corazón de parte de Dios, porque no fue el único, fueron varios que le he pedido perdón y me han abrazado y me han dicho, yo te perdono. Y yo entendía que era Dios. Y Nico, empezaste a crecer ahí en el Señor, empezaste a ser sano, empezó el Señor a trabajar en vos. Y bueno, en algún momento llegaste a liderar, ¿no? El pabellón cristiano. ¿Cómo le llaman ahí? Amén. Siervo. Siervo líder. Siervo líder. Siervo líder. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste como siervo líder? Aproximadamente en mayo del año que viene se cumplirían 3 años, o sea que habré estado 2 años. 2 años y medio como siervo líder. Como siervo líder. Qué bendición, ¿no? Antes liderabas por ahí para el mal, ahora liderás para el bien. Sí. Y me imagino que tu concepto de libertad en ese momento cambió. Sí. ¿No? Sí, la verdad que sí. Bueno. Porque es más, vos en un testimonio que nosotros pusimos en las redes sociales, no sé si lo llegaste a ver al video, que subimos tuyo, vos decís ahí, voy a recuperar mi libertad física, aclarás. Amén. En el video. Amén. Como que la libertad espiritual ya estaba. Es que debemos creer lo que por ahí muchos no sienten, o no podemos sentir o no podemos ver. Claro. Esa es la realidad. Es creer que Dios lo hizo libre, porque mucho les cuesta creer dentro de una cárcel a los que están llevando a cabo el liderazgo, ¿no? Porque muchos han salido y han vuelto a reincidir, a delinquir, y se estaba llegando mi libertad física, el tiempo de Dios, y bueno, hasta que llegó y es escuchar la voz de Dios. Cuando uno tiene comunión, intimidad con el Señor, Dios te guía. Claro. Dios te guía por senda de verdad, ¿no? Yo creo que para la gloria del Señor tengo un testimonio dentro de la unidad carcelaria, en el cual el testimonio, yo sin salir, lo hablaban los comparendos, los jefes de penal de la unidad, los jefes de comparendo de policía, jefe que llevaba a otros presos, y decía, che, ¿y quién está ahí? Y está Nico. ¿Qué Nico? ¿Fulano? Sí. Ah, mirá, pero no. Y daban testimonio, o sea que la gloria se la lleva Dios siempre, y glorificaban a Dios sin darse cuenta. Eso claro. Es lo que siempre he visto yo. Nico, para ir cerrando, mirá. ¿Qué le dirías a alguien, por ahí del otro lado que te está escuchando, que está o en una celda, o quizá no en una celda física, sino solo, sin esperanza, encerrado en los miedos,
en la desesperación. Viste que hay mucha gente que por ahí físicamente no está presa, pero está presa realmente. Amén. ¿Qué le dirías también a los padres o a familiares de jóvenes que están siguiendo un camino de delincuencia? Te lo dejo a vos. Te doy. Wow, tenés 10 minutos, mira. Qué bendición esa pregunta, amén. Damos gracias a Dios y la verdad aún aquellos que están, porque es tan real igual, perdón, ¿no? Es tan real que aún gente afuera está prisionera, no dentro de una cárcel. Pero a los chicos que están dentro de la prisión, en una celda, en soledad, realmente creyéndose que no son nadie, que han sido miserables, que realmente le han fallado a su familia, a sus hijos. Todos erramos, todos hemos tomado malas decisiones, pero hay una verdad que quiero compartirla en este mediodía para glorificar a aquel que me extendió la mano, aquel que me abrazó, aquel que realmente ha llegado a mi corazón, a mi vida, a consolarme, a cambiar mi persona, mi manera de pensar, y que fue en una celda, solo, en una habitación, cuando te vienen pensamientos de dañarte, de querer ahorcarte, de querer quitarte la vida. Bendito sea Cristo para siempre. Quiero decirte, amado, en este mediodía, realmente que busques, si tenés cómo, si tenés los medios, hay gente que va a visitar esos lugares de aislamiento, va a hablarte de Dios, si tenés una Biblia, si tenés un celular, que hoy para la misericordia de Dios hay celulares dentro de una cárcel, si tenés un vecino al lado de tu celda, realmente yo te diría que no te cierres. No te cierren esos pensamientos que vienen a tu mente de que no sos nadie, de que realmente no servís para nada. Realmente yo te aliento a que busques una predicación, que busques una adoración, que busques a Jesús. Yo te digo, amado, en este mediodía que no fue un psicólogo, jamás estudié, jamás hice psicólogo dentro de una cárcel, jamás trabajé. Quien salió al encuentro de mi vida, quien cambió mi persona, mis pensamientos, mi manera de pensar, de caminar, se llama Jesucristo de Nazaret. Realmente yo te hablo realmente de corazón y yo te aliento a que trates y te esfuerces, que tomes una decisión de decir, yo voy a probar, a ver si es real. Y Dios te dice, probadme en esto. Si no abriré la ventana de los cielos. Malaquías 3, versículo 10. Entonces yo te bendigo en este mediodía y te aliento a que busques al Señor. Busca a tu vecino si tiene una Biblia, que te comparte una palabra. O si no tenés medios, arrodillate. Pedile a Dios. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Ayúdame, Señor. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro ayudador. Él es el intercesor. Abogado tenemos para con el Padre. Él es el único que puede juzgarte. No te juzgue, amado. No te juzgues si fallaste, si traicionaste, si realmente la muerte te persigue. Hay alguien que venció a la muerte en la cruz del Calvario y que no fue en vano ese sacrificio. Y aún a los padres hay esperanza cuando hay vida. Si hay vida hay esperanza, dice la palabra de Dios. Y a los padres, muchos no creen, pero dentro de una cárcel, dentro del infierno, dice que Jesús bajó al infierno a predicar en el Espíritu. Entonces, ahí hay un infierno, pero que se predica la palabra, que hay personas que derraman lágrimas en el Espíritu, que se quebrantan y que claman por sus hijos, que han clamado por mi vida. Y dentro de una cárcel, yo me he convertido a Cristo. Y tengo testimonio para glorificar el nombre de Jesucristo. Las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Entonces padres, busquen una congregación, no busquen un brujo, no busquen una ayuda por fotos, por trabajo, por las cartas, por esos medios de adivinación. El único que puede alcanzar y cambiar la vida de su hijo es Jesucristo.
Así que a los padres, a las madres, a aquellos que están realmente desesperados por sus hijos, por sus hijas, acérquense a una congregación, a una iglesia, busquen a Dios, que es el único mediador que puede realmente salvar sus hijos, salvar las almas, salvar la humanidad. Solo Él, Jesucristo de Nazaret. Esto es lo que sale realmente, que pone Dios en mi corazón para compartirles, para cerrar esta bendición que me ha permitido Dios vivir, ¿no? Esta experiencia. Muchas gracias, Nico. Gracias por venir, gracias por estar, por tomarte el tiempo de visitarnos y bueno, y de compartir, ¿no?, tu testimonio para todas las personas que nos están escuchando en este día. Le digo a la gente que también va a ser, lo vamos a repetir a la tarde, va a estar la grabación del programa, va a estar también a la tarde, por si no lo pudiste escuchar entero, y también lo subimos después a las redes sociales de manera completa. Gracias, Nico, por estar, Bueno, muchas gracias a ustedes, y si quiero dar gracias a todos los que me ayudaron desde el comienzo. Desde el comienzo quiero dar gracias a todos los que estuvieron antes liderando, a los que están hoy. Quiero dar gracias a Francisco, a la iglesia Cuerpo de Remar, que me ha recibido en su congregación, que me ha ido a buscar a mi hogar con mis hijos en un micro para llevarme a la iglesia. Quiero ser agradecido primeramente con Dios y con todos, así que los bendigo en el nombre de Jesús, y muchas gracias a toda la familia, el Cuerpo de Remar, y a todas las congregaciones y a todos los que oran por las almas. Solamente eso, amén. Gracias.